Hola, en esta oportunidad estaremos presentando algunos de los instrumentos de medición más importantes y conocidos. Los integrantes de este grupo somos Silvia René Duarte, María Esther Mejía, Jacobo Gutiérrez, Alejandro Navichoque, María Fernanda de León y Alfonso Díaz. El metro es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y que se puede enrollar haciendo que el trabajo sea más fácil. También con ella se pueden medir líneas y superficies curvas. Clasificación del metro. Este se clasifica como instrumento para la medición de longitud. La utilidad del metro es que su función es la de medir longitudes grandes o pequeñas, y para eso se tienen diferentes tamaños de metros, como de 1 metro hasta los 5 metros o más. Las partes de un metro son que está conformado por un regulador, un fijador y una cinta de medir. Cinta métrica. Las cintas métricas, también conocidos como flexómetros, son instrumentos de medición que cuentan con unas líneas marcadas longitudinalmente donde se puede observar las unidades de medida y sus divisiones. La cinta métrica igualmente se clasifica como un instrumento para la medición de longitud. Su utilidad es que tiene una función de medir líneas y superficies curvas. Las partes de una cinta métrica son una cinta flexible, una manija para enrollar y un gancho para poder colocarle en algún lugar. Regla. La regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular. Incluye una escala graduada longitudinal y puede ser rígida, semirrígida o flexible. La regla igualmente se clasifica como un instrumento para la medición de longitud. La utilidad de la regla es que se utiliza para trazar rectas, verificar la alineación, servir de guía o para medir simplemente. Las partes de la regla es que están conformadas por centímetros, milímetros y pulgadas. Calibrador Vernier. Los calibradores Vernier son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Es de fácil lectura y permite 4 tipos de medición: exteriores, interiores, escalón y profundidad. Los calibradores Vernier se pueden clasificar como Vernier estándar, Vernier largo o Vernier en pulgadas. Su utilidad sirve para medir longitudes, espesores, diámetros interiores, diámetros exteriores y profundidades de una pieza. Las partes de un calibrador Vernier son mordazas, orejetas, aguja para profundidades, escala principal en milímetros y centímetros, escala secundaria en pulgadas y fracciones de pulgada, nonio, botón de deslizamiento y freno. Liners. Estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. Las liners se pueden clasificar como lina en rollo, lina ranurada, lina de ajuste y lina calibrador. Su utilidad consiste que en el método de medición se debe introducir una lina dentro de la abertura. Si entra fácilmente, se prueba con la siguiente lina disponible. Si no entra, vuelve a utilizarse la anterior. Las partes de una lina son unas piezas de metal laminado con un espesor o calibre fijo. Patrones de radio. Los patrones de radio son instrumentos que permiten controlar radios tanto interiores como exteriores por método de comparación. Clasificación de los patrones de radio. Este se clasifica como una herramienta de medición exacta. Es de uso factible para realizar muchas medidas necesarias. Partes. Estos patrones consisten en una serie de láminas marcadas con milímetros, con los correspondientes radios, cóncavos y convexos, formados por diversas partes de la lámina. Utilidad. Se realiza determinando que el patrón se ajuste mejor al borde redondeado de una pieza. Generalmente los radios van de 1 a 25 milímetros en pasos de 0.5 milímetros. Patrones de alambre, brocas y láminas. Los patrones de alambre, brocas y láminas determinan el tamaño, el cual está marcado a un lado, o ya sea para obtener en posición vertical del juego de patrones. La clasificación de los patrones de calibre, de alambre, brocas o láminas se dividen en metales suaves y de acero. Sus partes. El cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de broca recomendable para un tamaño de rosca determinado. Cada ranura tiene su valor decimal equivalente marcado a un lado. Su utilidad. Estos patrones sirven para determinar el tamaño de estas mismas al introducirlas en el agujero. Cuentahilos.
El cuentahilos es una lupa especializada que fue ideada para verificar el número de hilos de la trama y de la undimbre que entraban en un pequeño cuadro determinado de tejido. Los cuentahilos consisten en una serie de láminas que se clasifican en roscas en pulgadas, paso de rosca y roscas en milímetros. Sus partes. La pieza de lámina central superior es utilizada para afilar y poner en posición herramienta para el corte de rocas. Utilidad. El uso de los cuentahilos es una forma rápida de determinar el paso, sobre todo los muy finos. Los únicos que se pueden hacer es probar con diferentes láminas hasta que una de estas asiente adecuadamente. Calibres telescópicos. Los calibradores telescópicos sirven para la medición de diámetro de agujeros o anchura de ranuras. La clasificación de los calibres telescópicos es por calibres telescópicos para medición de diámetros interiores y los calibres telescópicos para medición de diámetros exteriores. Sus partes. Estos dispositivos cuentan con dos brazos en forma de una T, las llamadas puntas de contacto, que se expanden controlados por un tornillo central situados en la base, hasta que topan con las paredes a medir. Su utilidad. La medición se fija girando el tornillo para luego poder retirar el calibrador y consultar la medición dada. Los trazadores y gramil cuentan con punta de carburo de tungsteno o diamante y realizan trazos con la ayuda de reglas. Las partes de un gramil son el implemento de trazado, los tornillos de retención, la barra, el cabezal y la puntilla. El gramil también es usado en mecanizado para medir alturas de herramientas y piezas. Normalmente se ubica sobre una mesa o una piedra de mármol calibrada para mantener la exactitud de la medida. Y se clasifica en gramiles para metales o para madera, que podrían ser de marcado, de mortaja o doble punta y de corte. Lupas de comparación. Estas tienen una amplificación desde 7 a 50 veces el tamaño real y son útiles para propósitos de inspección generales. Están formadas por una lente convergente destinada a la observación de los detalles en objetos próximos y nos permite ver aumentadas las dimensiones aparentes de los objetos pequeños y próximos. Son útiles para propósitos de inspección generales. Puede adaptárseles un dispositivo de iluminar e intercalar dentro del sistema óptico, retículas útiles para mediciones diversas, y se clasifican en lupas de focal larga y focal corta. Luego tenemos los compases. El compás es un tipo de herramienta de medición manual utilizada en muchos sectores como el de la construcción, la arquitectura o el textil. Sus partes consisten del tornillo sin fin, la abrazadera, los brazos rígidos, una ranura para accesorios, la mina de grafito y una aguja de acero. El compás permite medir distancias entre superficies y sobre ellas, también para comparar diferentes medidas o inspeccionar piezas trabajadas en los tornos. Su clasificación es compás de bisagra, bigotera, compás de resorte, compás de puntas, radial o de barra, de escultor, entre otras. Micrómetro. Este se utiliza al principio de un tornillo para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas directamente. Algunas de sus partes son yunque, escala graduada, escala nonios, perilla del trinquete, freno, cuerpo o bastidor, rango de precisión y escala. Un micrómetro es una herramienta que mide el tamaño de un objeto encerrándolo. A diferencia de los calibradores de mano, los micrómetros permiten realizar mediciones más precisas. En general, el término micrómetro se refiere a micrómetros externos y se clasifican entre analógicos, de carátula o reloj analógico y micrómetro digital. Goniómetro. Este es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180 o 360 grados, utilizado para medir o construir ángulos. El goniómetro permite medir ángulos en distintas áreas industriales y científicas. Es mayormente empleado en los campos de la arquitectura para la elaboración de planos, así como también en la topografía, en el cálculo de latitudes y de los cálculos militares. Tiene una amplia clasificación, entre ellas el universal, el de audio, digital, de comunicaciones, con torquímetro, terapéuticos, entre otros.
y sus partes se dividen en el cuerpo, el brazo estacionario y el brazo en movimiento. Transportador. Sirve para medir ángulos de hasta 180 grados. Para usarlo se coloca su base sobre uno de los extremos del ángulo que se desea medir y se desliza la regla hasta el otro, de modo que se vea el valor exacto. ¿Cuál es la utilidad del transportador en la comunidad? El transportador es una herramienta de medición de ángulo en grado que desarrolla su función dependiendo de su forma. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos. Partes de un transportador: tornillo eje, cuerpo principal que lleva grabada la escala de 360, partes iguales numeradas, superficie de referencia fija principal, superficie de referencia fija secundaria, ranura por la que puede introducirse la regla móvil, escala interior, escala exterior, ceros, bordes y centro. Escuadras. El juego de escuadras para dibujo está conformado por triángulos rectángulos. Una de las escuadras presenta forma de triángulo isósceles y la otra de triángulo escaleno. Las escuadras más comunes son las de 30 grados, 60 grados y la de 45 grados. Solas o en combinaciones, las escuadras se utilizan para trazar todos los ángulos múltiples de 15 grados. Se utilizan para trazar líneas horizontales, oblicuas, perpendiculares y paralelas. Una escuadra es una herramienta que se utiliza para marcar y hacer referencia a ángulos de 90 grados. Aunque las escuadras de Inglete se utilizan para medir ángulos de 45 grados. Se usan habitualmente en carpintería, construcción y dibujo técnico. Niveles. Un nivel es un instrumento de medición que se utiliza para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Existen distintos tipos y son utilizados por agrimensores, carpinteros, albañiles, herreros, trabajadores del aluminio, fotógrafos y otros. Los tipos de burbuja es un instrumento de medición diseñado para indicar si un plano o una superficie se encuentra en posición perfecta horizontal. El amplio uso del nivel de burbuja se extiende a un sinnúmero de aplicaciones como carpintería, albañilería, herrería, plomería, construcción de maquinaria, herramientas industriales e instrumentos de precisión, topografía y arquitectura. Patrones son elementos de abertura angular fija. Están constituidos por juego de piezas, cada una de las cuales lleva 2 o 4 ángulos patrones. Se usan para mediciones angulares muy precisas y se fabrican con la precisión y terminación de los bloques patrón prismáticos usados como patrones lineales. Los patrones angulares son las herramientas de medición angular más exactas entre las que comúnmente se usan en el taller de ajuste. Estos bloques patrón están disponibles en juegos con un número variable de bloques en escala de 0 grados a 99 grados. Los 3 grados de norma de bloques patrón angulares tienen una exactitud. Buenos días, mi nombre es Fernanda de León y me encuentro con Arlet Velázquez, estudiante de primer año de ingeniería, y a ella le pregunto, ¿cuál es la importancia de la metrología? ¿Cuál es la importancia de la metrología en la actualidad? La metrología es el arte de medir bien, por lo que se encuentra en contacto diario con nosotros, desde actividades que no prestamos mucha atención, como lo es un viaje recreativo, hasta actividades muy importantes como es un chequeo médico o el chequeo de nuestro medio ambiente. Esto se ve reflejado en actividades como la toma de temperatura del cuerpo, también en la cuantificación de desperdicios y contaminantes en una industria, en la creación y fabricación de medicamentos, entre otras actividades. Nosotros medimos, comparamos, damos datos numéricos, un valor numérico, pero ¿cuál es la importancia de medir?
Bueno, nosotros medimos para evaluar una magnitud y tomar una decisión respecto a ello. La metrología ha logrado grandes avances en diferentes campos, como lo es la medicina, la ingeniería, en la fabricación de alimentos, en muchos otros campos, logrando avances significativos y permitiendo así una vida más confortable. Buenas noches, mi nombre es Alfonso Díaz y el día de hoy voy a entrevistar a mi tío Rodolfo Arroyave, que es ingeniero agrónomo, y le voy a hacer una pregunta relacionada a la metrología. Buenas noches. La pregunta es, ¿qué piensa usted de la importancia de la metrología en la actualidad? Pues mira, yo te puedo decir que la verdad es que en mi caso particular es muy importante, y creo que para todos debiera ser muy importante, porque ahora realmente es indispensable en cualquier industria medir exactamente las unidades de producción que se tengan, o la parte en todo lo que es el proceso. En el caso particular, te digo, el caso nuestro de la industria azucarera es súper importante porque nosotros le damos una exactitud lo más certera posible a los pesos, por ejemplo, en básculas, porque medimos no solo la materia prima como la caña, sino dentro del proceso medimos el jugo, y el jugo en sus distintas etapas. Entonces, la mínima unidad de diferencia que puede haber ahí para la industria representa una cantidad de recursos enorme, ¿no? Entonces, te digo, al final y al cabo, tanto en la parte de proceso agroindustrial, empezamos con las básculas de caña, seguimos las básculas de jugo, después básculas de melaza, básculas de azúcar, o los distintos tipos de azúcar, pero después incluso también hemos estado ahora metiendo mucho equipo de medición con mucha sensibilidad, incluso para la generación de energía eléctrica, porque también ahora pues depende mucho de la sobreproducción o sobregeneración de energía para agotar en cierta forma los costos de producción, porque siempre hay un excedente de energía y esa energía se le vende al Estado. Entonces es indispensable esa parte. En la parte agrícola necesitamos una exactitud también muy grande, por ejemplo, en el caso del riego, medir exactamente la cantidad de litros por hectárea o por unidad de producción, de darles litros o milímetros por metro, digamos, que aplicamos. ¿Por qué? Porque se paga, allá se paga el agua. Entonces, imagínate que gastemos, por ejemplo, en un pozo que tengamos 1 millón de litros de permiso, ya con 10 centavos de diferencia por 1 millón de litros cada rato, es un montón de dinero, ¿no? Entonces, la verdad es que en toda la industria es indispensable poder medir. La metrología es importantísima ahora. Muchísimas gracias, le agradezco mucho por su tiempo, y pues esa es la pregunta que yo tenía que hacerle con relación a la metrología, y le agradezco mucho. Ahora, gracias.